Bueno, para terminar con esta parte, en la relación de las violencias y los derechos humanos, pues concluimos pues justo con nuestro propio país, cómo vemos esta relación de cómo se ha ido transformando este ciclo de violencia, pues a violencias múltiples y violencias crónicas que se repiten, que han sido transformadoras y pues han dado un retroceso justo a esta parte de los derechos humanos, ¿no? Eh, Perdón. Ok, bueno, los derechos humanos entendemos que pues van a ser esa base sólida sobre la que vamos a construir justo nuestra convivencia con otros ciudadanos, con otros individuos, ¿no? Estos derechos están pues diseñados justo para garantizar que todas las personas, sin importar su origen, su género, raza o creencia, pues puedan y tengan acceso a una vida digna, libre y sobre todo segura. Sin embargo, pues esa base a menudo se ve amenazada por distintos tipos de violencia, ¿no? Desde los conflictos armados hasta la violencia estructural que afecta pues a las comunidades, específicamente a aquellas que están más vulnerables, ¿no? Y justo pasando por pues las discriminaciones que existen o que ocurren día con día en diferentes contextos, ¿no? Y bueno, hoy, a pesar de los avances que se han dado en pues, la legislación internacional, las violencias pues, siguen siendo una de las mayores amenazas para la plena realización de estos derechos. Y entonces, con este bloque, pues vamos a explorar cómo esas violencias, tanto individuales como colectivas, han impactado pues la protección de estos derechos a lo largo de la historia, ¿no? Porque hay un pasado y cómo continúan siendo pues un desafío global en la actualidad. Eh, entonces, la violencia pues en el mundo y en México ha sido una constante que ha influido profundamente en el desarrollo de estos derechos, ¿no? Y lo importante pues es considerar que existe una memoria de que se han dado ciertos conflictos y ciertas transformaciones para que se den pues estos derechos humanos. Y tenemos presente pues que existen momentos claves, ¿no? Como ya lo vimos, el lapso de la Revolución Francesa que determinó un momento pues clave para que se diera la transformación y justo pues se dieran aquel acceso a aquellas personas que se consideraban o que no se consideraban dentro de estos derechos, ¿no? Y en el artículo que vimos de Kine, quien aborda pues cómo la violencia ha sido una constante en la historia mexicana, tanto en el contexto de las guerras civiles y las luchas políticas, como en los procesos pues de consolidación del poder. Y el autor pues marca este ciclo de violencia justo en el siglo XX, ¿no? Explora justo el impacto de la violencia política y social dentro de las estructuras pues del poder y nos pone por caso pues a México, ¿no? El México moderno. Entonces, el tema principal de este artículo pues es la comprensión de cómo la violencia y justo el tema de los homicidios han estado relacionados con la lucha contra pues el control del Estado, de acceder a a los recursos, a la tierra, a la estructura social, ¿no? Y se enfoca pues en cómo las dinámicas sociopolíticas y las estructuras de la clase que se alimentaron pues de la violencia a lo largo de este periodo del siglo XX
pues particularmente en el contexto de la Revolución Mexicana. Y marca, pues, puntos claves, ¿no? El primero dice, la violencia en el contexto de la Revolución Mexicana, que explica, pues, cómo la revolución fue un fenómeno violento y cómo las tensiones sociales y políticas, pues, derivaron enfrentamientos sangrientos y que fue justo, pues, por diferentes grupos, ¿no? Incluían, pues, facciones revolucionarias, se incluían sectores del ejército y justo el principal, pues eran las élites políticas que estaban dentro de este marco, ¿no? El otro punto, pues, que es la consolidación del Estado y el post-revolucionario, ¿no? Aquí el autor marca que el Estado mexicano tras la revolución pues utilizó la violencia como una herramienta de control y consolidación de poder, que hoy lo vemos pues dentro de esta cohabitación, o como lo conocemos como la colusión, ¿no? De diferentes actores, ¿no? Que hoy lo representan pues grupos criminales, el Estado y actores particulares. Ahora sí que no solamente son personas que se dedican al crimen organizado o que tienen algún poder que están dentro de una estructura, ¿no? Sino que aquí había, dentro de este periodo había actores ya identificados y hoy, pues estos actores no están visiblemente identificados, ¿no? El otro, pues, es que los homicidios y la violencia cotidiana que se vivía, pues, eran una violencia normalizada que estaba vinculada a estos tipos de violencias criminalizadas y que su principal objetivo era controlar, pues, no solo el tema de los territorios, sino al individuo, ¿no? Lo que nos dice, pues, este actor es que existen ciertos aspectos políticos y bélicos de la violencia en México que marcaron profundamente que estos derechos pues no fueran útiles y que ciertos sectores fueran vulnerados y no pudieran acceder, ¿no? Entonces, en este marco de México, ¿cómo ha sido el ciclo de la violencia? Pues nos va a dar dos periodos importantes, el conocido dentro de la Guerra Sucia y el conocido que hoy conocemos, pues, la guerra contra el crimen organizado. Ustedes pudieron, pues, en las lecturas pudieron monitorear que existe una memoria, ¿no? El que nos está marcando la CNDH. Hay un periodo que, pues, justo causó diversas violencias que marcaron y no solo la consolidación de que estos derechos fueran transformadores, sino un retroceso a lo que ya se había dado pues en periodos atrás, ¿no? Desde la Revolución Mexicana, perdón, desde la Revolución Francesa hasta este periodo, ¿no? Dio un retroceso. Entonces, los marcos de la violencia y los derechos humanos los vamos a ubicar después después del siglo XX, que fue pues un proceso en el que se dio esta guerra contra el crimen y pues se dieron ciclos de violencia que transformaron el proceso que ya se venía dando, que no era solo el control, mencionábamos en la clase pasada, de las tierras, sino el control de los sujetos. Bien, ahora yo les pregunto, en estos dos procesos, ¿cómo ustedes han visto marcada estos ciclos de violencia y cómo ha afectado a acceder a estos derechos que ya tenemos, que ya conocemos y
Y el principal, pues, fundamento que tenemos que cuidar, que les había mencionado, que era el de dignidad humana, que siempre lo debemos de tener presente, que siempre va a estar marcado en todos los derechos humanos. ¿Cómo han visto ustedes esta transformación dentro de este ciclo de violencia? Bueno, buenas noches, maestra. Buenas noches. Sí, Bueno, mire, aquí digamos, la violencia en sí dice que es un fenómeno que es proteico. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas formas de cómo se manifiesta la violencia. Es cierto, maestra, en la edad del renacimiento de nuestro país, digamos, en las luchas de la revolución que murió muchísima gente, siempre se luchaba por derechos, ¿sí? El derecho a la tierra, como Emiliano Zapata, ¿no? Que el reparto, que no hubiera los latifundios, que se repartieran las tierras y se convirtieran en ejidos. Entonces, digamos, su lema era precisamente eso, ¿no? El derecho de tierra y libertad porque todavía estábamos en ese tiempo como esclavizados por los españoles, ¿sí? Entonces, de una u otra forma existía la violencia, pero estaba, digamos, tenía algunos fines, ¿no? Fines de que se luchaba por derechos laborales, derechos del sindicato, digamos, el patrón pagaba menos y trabajaba otra jornada diferente a la que nosotros trabajamos como 8 horas, ¿no? Que es en la Ley Federal del Trabajo son como jornada máxima. Pero más sin embargo, nuestro país estaba viviendo un cambio que yo lo veo así, maestra, que era una cierta forma de violencia, pero digamos que se estaba defendiendo un derecho que no era, digamos, no era para todos, ¿no? Nada más había ciertos derechos para gente privilegiada. A diferencia de lo que vemos en el siglo XXI, que digamos que cuando declara Calderón la guerra al crimen organizado, en diciembre del 2006 se cambia. Vimos que también se genera un tipo de violencia, pero esta violencia, digamos, es diferente a la que en esos momentos se vivía en el siglo XX. ¿Sí? Que podemos hacer ahí una comparación, maestra, que digamos que en este tipo de violencia ya se ven otras situaciones diferentes, como la extorsión, como las drogas, el crimen organizado, digamos, las pandillas, el, este, el, este, el terrorismo, maestra. Entonces, digamos, se ven situaciones muy diferentes que también se relacionan con miles de desaparecidos y de muertos, maestra, pero estamos viviendo que en otros países incluso dijeron que podía equipararse a una guerra civil. Incluso dicen que le emiten una recomendación al presidente para que cambie su estrategia de seguridad. En ese entonces estaba el presidente Felipe Calderón. Vemos esa situación que al hacer un comparativo, maestra, del tipo de violencia que vivíamos antes y ahora es diferente. Más sin embargo, se siguen violando los derechos humanos, ¿verdad? Pero ahora de otra forma. Digamos, la violencia cambia en otro sentido. Más sin embargo, las dos tipos de violencia son catastróficas, ¿verdad? Porque se han perdido miles de vidas, maestra. ¿Es cuánto? Quisiera que participaran los demás, para no extenderme mucho. Gracias. gracias, hermana. ¿Alguien más? Ok, Elio. Elio. Hola maestra, hola a todos, buenas tardes. Ahora sí que me estoy ante un grupo que es conocedor de esta materia, me ha rebasado totalmente en cuanto a lo que conocía y en cuanto a lo que pensaba que se trataba, pero quiero compartir algo, por ejemplo, tengo entendimiento, por ejemplo, en Atoyac de Álvarez, cada año llevan una marcha que se llama de Lucio Cabañas. Yo estoy como por decirlo así, ajeno, ¿verdad?, a este tema, pero cada año miro cómo marchan, por ejemplo, personalidades referente a las luchas de clases sociales y a las luchas por los derechos humanos que consideramos universales. También, por ejemplo, hay una colonia que se llama 18 de Mayo. Había una luchadora social llamada Rocío Mesino. Quizá no muchos la conozcan, pero a mí me tocó pues, conocerla como vecina, ya que pues tengo familiares por ahí en esa colonia y pues yo miraba que ella era una luchadora social. Digo, miraba porque al parecer, no sé, hace 2, 3, 4 años
eh, tuvo pues partió de esta tierra, ¿verdad? Ya no vive, pero tengo entendido que ella era luchadora social y honestamente, pues cuando uno no está inmerso en este ámbito que es los derechos humanos, pues desconoce muchas áreas. Yo, la verdad, he estudiado lo que han compartido mis compañeros, como el compañero Milton, como la señorita Marisol, como los maestros que han estado, y creo que es digamos, un área muy grande, muy extensa. Yo aprendo de cada conversación que han tenido ustedes, pero de lo poco que podría ver y explorar, pues dentro de mi área, de mi ambiente en el cual me he desarrollado desde niño, pues he visto personalidades como el señor Lucio Cabañas, ¿verdad? Que cada año le hacen una marcha y a la luchadora social Rocío Mesino, que pues lamentablemente ya no está en este mundo, ¿verdad? Y considero de suma importancia conocerlos porque pues nos da una idea, ¿verdad? De cómo desenvolvernos en nuestra sociedad y no ser ajenos, ¿verdad? A los dolores de los demás, porque yo creo que eso es lo más importante. No mirar problemas donde no hay, pero tampoco ser ajenos a los problemas de los demás. Sí, gracias. A ver, una última. Sí, yo, algo muy rápido. De acuerdo a los materiales que nos envió, sí vemos que desde la creación de los derechos humanos, desde que se declararon, han pasado por muchas violencias en todo el mundo. Hemos pasado por muchas violencias y las violencias siguen. Como menciona el compañero Milton, a lo mejor no de la misma manera de hace algunos años, pero sigue habiendo violencias. Entonces, considero que violencias muy marcadas, que se han sonado a nivel internacional, nacional, no se debe de olvidar y por eso se crean este tipo de marchas, se crean monumentos, para que recuerde toda la gente y muchas personas que no están relacionadas con el tema, bien lo menciona el compañero Elliot, hay muchas personas que desconocemos de muchos temas que pasan a nuestro alrededor para entender por qué hay violencias, por qué hay conflictos, qué los originó. Muchas personas desconocemos del origen de ciertas violencias, de ciertos conflictos. Entonces, es importante tener, como bien había un material, una memoria histórica. Es importante conocer esa memoria para, para darnos cuenta el por qué se declararon los derechos humanos, el por qué hay que ejercerlos, el por qué hay que respetarlos, el por qué hay que exigir que se cumplan en nuestra sociedad. Entonces, el material, la verdad, me dejó muy con mi cabezota porque es mucha información de todo lo que ha pasado a lo largo de todos estos años. Son demasiados eventos importantes que desconocíamos. Entonces, claro que sabemos que los derechos humanos son importantes, pero ¿por qué? O sea, ¿quién los originó? Y todo eso me sorprendió mucho toda la información que nos mandó. Entonces, las desapariciones forzadas, eh, el video de donde hablan las madres de Ciudad Juárez, mis respetos para esas madres. Yo he visto, he presenciado marchas del caso de Ayotzinapa aquí en Chilpancingo y estás presente o porque iba pasando, estás presente en esa marcha y escuchas la rabia, el dolor de las personas y es inevitable que te contagien, es inevitable sentir esa empatía con esas personas que luchan, que buscan una solución, que buscan justicia. Entonces, ese caso fue, pues, ya es muy sonado, muy marcado, pero como ese hay muchos más. Entonces, sí es muy importante revisar todo el material para comprender el origen de los derechos humanos. Sí, fíjense que ustedes hablan de algo muy importante y yo el día martes estuve en un evento de la CNDH
Y justo yo soy también aprendiz de ustedes. Desconocía que existe un derecho sobre la memoria, que se me hace interesante, pero justo decíamos, y ustedes bien lo saben, todo derecho implica una obligación, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la memoria? Nos hacían esa pregunta. Ahora yo se las haré a ustedes. ¿Por qué creen que es importante la memoria? Maestra, pues dice que el ser humano no debe de olvidar su pasado para no cometer el mismo error. Yo digo que se debe de recordar siempre lo que ha pasado, nuestros antecedentes, maestra, porque desafortunadamente tendemos a cometer el mismo error del pasado y se sigue repitiendo, maestra. Pero digamos, ya la violencia ya también se modifica, porque ahorita, por ejemplo, yo estaba haciendo un ensayo sobre el bullying y digamos, antes en las escuelas digamos, no se conocía y ahorita, digamos, ya el bullying ya incluso ya se está tipificando también, ya se quiere convertir en un delito. ¿Por qué? Porque vemos que lo mismo que pasa en las ciudades, la violencia que pasa en las ciudades se refleja en las escuelas y se refleja en el hogar también. Entonces vemos que la violencia va cambiando de otras formas. Yo, por ejemplo, estudié la licenciatura también en prevención social del delito y ahí, por ejemplo, nos veíamos precisamente los narcocorridos, cómo la violencia se va transmitiendo hasta en música, en una película, y vemos que eso ya ve algo normal. ¿Y qué pasa? Que están viendo la tele nuestros hijos pequeños, la violencia que pasa en la tele. Entonces ya cuando salen en la calle y ven algo, un tipo de violencia, se refleja también en la calle. Entonces, digamos, nosotros también originamos o somos como factores de que veamos la violencia como algo normal, como quien dice, pues no pasa nada, 2, 3 muertos en la calle, no, no pasa nada, pues ya se lo llevan, les hacen su dictamen y lo sepultan, ¿no? Y el trámite que hace el juzgado, pues los archivan o los mandan al MP y pues carpetazo, ¿no? No se detuvo a nadie y ahí queda en cifras negras. Entonces, maestra, yo veo que esa situación que estamos viviendo, como dicen mis compañeras y compañeros, o sea, es una lucha que se está dando también, que desde nuestras trincheras tenemos que no se genere, que no se dé otra vez, que se esté generando más violencia. Yo como les decía a mis compañeros, por ejemplo, le digo, bueno, hay que regresar a los valores de Listo, antes. te voy a Eh, interrumpir. Sí, sí, perdón, me Que ser extendí. un poquito más precisos para que le demos chance a tus compañeras. Sé que fue mi culpa entrar tarde, pero para que sea como más fructífero, ¿no? Porfis. Perdón, pero si quieres cierra para que Carmen y luego. Sí, sí, maestra, sí, disculpe, me extendí, ya cierro con esto, ¿verdad? Les decía, maestra, entonces, ya para cerrar, nada más, a nosotros nos corresponde precisamente ser generadores de paz, maestra. Por ejemplo, ahorita actualmente están los círculos de paz, está lo que es la mediación y la conciliación, pero también está la justicia restaurativa que está enfocada precisamente a que se resarza no nada más la reparación del daño, sino que también se haga efectiva de que el imputado o el sentenciado no vuelva a recaer o no vuelva a ser reincidente en volver a cometer el mismo delito. A eso me refería, maestra, a que también nosotros debemos de contribuir a ser factores de cambio, maestra. Así como yo creo que hay más gente buena que mala. Entonces a nosotros nos corresponde ser esos factores de cambio, hacer los círculos de paz, conocer todo lo que es un, digamos, abanico de soluciones que sí, así como la violencia se ha ido transformando, también nosotros podemos transformar en darle soluciones nada más. Es cuanto, maestra, para no extenderme. Muchas gracias. Sí, Carmen, ¿no? Hola, buenas noches, compañeros. Yo pues lo que pienso es que la parte de la historia o de tener, ¿cómo lo explico? De tener esa información histórica, pues
yo veo que es para que no nos vuelva a pasar, para saber lo que ya pasó y que no cometamos los mismos errores, que no nos vuelva a suceder. Desafortunadamente, Guerrero ha tenido muchas de esas historias, muchísimas, ¿sí? Y la verdad es que es una pena, porque somos ricos en muchas otras cosas. Entonces, yo creo que para eso nos sirve la historia de estos procesos que hemos pasado o o de este tipo de guerrillas o de las cosas que nos han pasado, pues para eso nos sirve, para que no nos sigan sucediendo y para eso están los derechos humanos, para que no sigan sucediendo, ¿sí? Es todo, maestra. Sí, Yolsi. Ay, perdóname la vida. ¿Cómo se pronuncia? Sí, se pronuncia Yolsi, tal cual. Bueno, hizo una pregunta muy de qué el derecho a la memoria, que es redignificar los nombres de las personas, es redignificar la vida y una construcción social que no se está haciendo, pero sobre todo la lucha es la lucha constante por traer al presente, a la hora, a nuestros desaparecidos, por saber y hacer ver al gobierno que todavía siguen desaparecidos, que todavía están presentes y que se les sigue buscando. Nosotros tenemos un movimiento en la glorieta de las y los desaparecidos en Ciudad de México, este, precisamente en lucha de la memoria. La memoria es súper importante porque no se puede olvidar, no se puede ocultar y no se puede callar. Creo que el constar no en la historia, el constar en la realidad, los sucesos es para nosotros sumamente importante. Ahorita estamos con una diferencia de horario de 2 horas, perdón, me la he pasado en búsqueda, o sea, terminamos de la Jusco, la otra semana no hicimos búsquedas, fueron trámites y estamos en Tijuana, Baja California, justo en búsqueda, pero creo que más allá de, de crear un espacio donde nosotros podamos establecer parte de nuestro sentir y de nuestro vivir, es tener en el ahora nuestros desaparecidos. Nuestros desaparecidos no se olvidan, nuestros desaparecidos no se perdonan y nuestros desaparecidos tienen que estar aquí. Creo que eso es para nosotros el derecho a la memoria, el respeto y el traerlo siempre a la hora. Porque sí somos una deuda histórica que nadie quiere pagar, que nadie quiere cubrir, que nadie quiere hablar, pero creo que justo el derecho a la memoria y los espacios públicos que estamos ocupando es para hacerles presente, hacerles recordar al gobierno, hacerles ver a la gente que también está esta otra realidad. Creo que es eso lo que nosotros buscamos con el derecho a la memoria, es redignificar la lucha, redignificar los espacios y hablar de ellos. Se habla mucho de las madres buscadoras y se habla mucho de todo, pero se están olvidando las vidas y y los nombres de las personas. No somos expedientes, no somos números, no somos cifras, eh, y solamente queremos eso. Creo que para mí eso es el respeto y el derecho a la memoria. Es todo, maestra. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, tiene muchísima razón. Pues este derecho justo implica el tema de la identidad, ¿no? Las personas tienen derecho a conocer la historia de su país, sus antepasados y los eventos que los han afectado, ¿no? Para comprender justo el contexto que se vive y cómo llegar, o sea,
¿a dónde están, no? Todas estas personas. El derecho a la memoria, o sea, no solo es una cuestión, pues, de recordar, sino de garantizar esa justicia social que buscamos, aprender, pues, también del pasado y construir, pues, una sociedad más justa, equitativa y consciente de aquellos errores, ¿no? Es pues una herramienta importante que asegura que la historia pues no se vuelva a repetir, como lo acaban de decir ustedes, o sea, de manera destructiva, porque recordemos que estas violencias rompen estos temas del tejido social, no rompen a la sociedad. Y es muy difícil volver a reconstruirla, ¿no? Porque quedan esas huellas, esos vacíos, eh, que no nos afecte directamente, no significa que no estemos con ese temor, esos miedos de salir a la calle, de llevar una vida tranquila y segura, ¿no? Justo como los derechos o los principales fundamentos de los derechos, ¿no? Que todo ser humano debe ser libre y debe estar seguro, ¿no? Entonces, es importante sí este derecho. Y con esto, pues, quiero mencionar que debemos tener presente pues justo estos marcos donde han sido, pues que han marcado a nuestro país, ¿no? Desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues que han sido momentos importantes que definieron la historia. O sea, ambas guerras implicaron un nivel de violencia sin precedentes, que hubo millones de muertos, de genocidios y violaciones masivas a los derechos humanos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, pues aunque no fue directamente asociada con las violaciones masivas de derechos humanos como las que ocurrían, o sea, las que ocurrieron después, pues sus consecuencias, tanto políticas y sociales, pues dejaron un panorama de sufrimiento humano, o sea, propició una reflexión sobre las necesidades de garantizar los derechos básicos de las personas. Este otro proceso de la Segunda Guerra Mundial, pues que fue con más brutalidad, ciertos conflictos, sobre todo porque se cometieron crímenes por regímenes totalitarios. Recordemos la parte del nazismo en Alemania, que fue lo que impulsó directamente a la creación de nuevas normas internacionales para proteger estos derechos, ¿no? Y el proceso del Holocausto, ese proceso no hay que olvidarlo, porque fue el periodo que marcó, pues justo este exterminio total de personas, pues vulnerabilizadas, que se encontraban en sectores, pues personas que no pertenecían a un sector religioso único, sino que estaban dispersos, personas discapacitadas, o sea, eran grupos que se encontraban dentro de la marginalidad, ¿no? Y fueron perseguidos y asesinados. Este proceso pues marcó esta urgencia de establecer principios que garantizaran la dignidad humana y que sobre todo protegieran a las personas de aquellos abusos que pues eran por parte de los estados, ¿no? Entonces, con estos dos marcos importantes de los ciclos de violencia, pues se crea la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? O sea, estos periodos marcaron, a pesar de los ciclos de violencia que se venían dando, pues marcó un proceso importante. Y justo lo que mencionaba él, el tema de los liderazgos, de los autores que estaban dentro de estos movimientos que transformaron el proceso y la involucración de poder acceder a los derechos, pues permitió cambios importantes, no solo en el país, en nuestro país, sino en todas las regiones en el mundo internacional, ¿no? Fue un factor
muy determinante, que nos dio, pues justo como recordando las clases pasadas, nos dio oportunidad a nosotras las mujeres de ocupar cargos, ¿no? De estar dentro de esas decisiones políticas, de manifestarnos y que hoy el movimiento feminista muy transformador y ha cambiado, transformado y es uno de los principales que pues ha podido ir más allá de solo ir contra el patriarcado y buscar esa igualdad, ¿no? El momento, sin embargo, pues ha tenido, estos derechos han tenido retrocesos que durante la Guerra Fría, pues dio pie a que se retrocediera con esto que ya se había alcanzado de acceso a la justicia, el momento pues más conflictivo cuando la separación de la Unión Soviética de Estados Unidos, o sea, marcó esta violencia política en la que pues la separación de los estados marcó un declive a esto que ya se había avanzado de construir ciertos organismos que pudieran proteger a estas personas que eran perseguidas por los ciclos de violencia, ¿no? Elliot. Nada más quisiera preguntarles algo. Yo sé que ustedes son expertos porque veo que algunos ya trabajan en independencia. Eh, Dentro de mi pregunta que quisiera hacerles, compañeros y compañeras, es esta. Dado a la historia, ¿verdad? Que primero los conquistadores pues sometían a los pueblos, como lo decía en clases pasadas el compañero Milton, de los señores feudales a, a las guerras que eran por conservar el poder, ¿verdad? En los países más desarrollados. Mi pregunta sería hoy, maestra, ¿a qué agentes nos enfrentamos hoy en el 2024 para el 2025? ¿Qué agentes externos o internos atentan contra nuestros derechos como personas? Dado, o mejor dicho, pues antes se peleaba contra los conquistadores, después contra el poder militar, ¿verdad?, de los países conquistadores, después contra el gobierno en la revolución, después contra dictadores, pero hoy en día, ¿a qué agentes nos estamos enfrentando como personas que ya estamos en el siglo XXI? ¿Qué agentes atentan contra los derechos universales de cada persona? Pues mira, estamos hablando de violencias multifacéticas y estamos hablando de dos temas que en las clases pasadas yo les comentaban, de una violencia invisibilizada en la cual existen todo tipo de agentes. O sea, estamos hablando no solo de la criminalidad, sino de un Estado opresor, de un Estado que ha construido una estructura a base de ciertos mecanismos de control generalizado. Estamos hablando de una violencia generalizada, invisibilizada, que se ve solamente en una transformación de múltiples violencias y no, si antes, tú bien nos has dicho, se conocía a los que pues estaban justo generando estas violencias. Hoy estamos hablando de una violencia que no está marcando a un actor específico. O sea, hay múltiples actores que están dentro de estos ciclos de violencia. Entonces, no podríamos señalar solamente al Estado. Estamos hablando de actores muy bien los movimientos de colectivos de búsqueda marcan pues personas particulares, ¿no? Y eso no solo incluye a grupos que estén dentro de un grupo criminal, están hablando de un Estado, están hablando de personas civiles. Entonces, sí, en estos ciclos de violencia es importante profundizar acá en academia, o sea, siempre separamos como esta parte de los conceptos, ¿sí? Buscar un concepto que no sea generalizador para no generalizar como en estos marcos, ¿no? Hay un pasado, sí, con líderes
que fueron opresores y que pues marcaron estas violencias de exterminio. Pero hoy estamos ante una estructura fenomenal que no podríamos señalar solamente a un actor. Y pues el tema de violencia, de derechos humanos, va más allá de esto que estamos hablando de la parte teórica, porque esto es solo lo teórico, la historia, pero pues hay mucho más que explorar, ¿sí? Porque no solo es un tipo de violencia, son múltiples violencias. Y a cada uno, pues cada una de estas violencias tendríamos que buscar justo lo que decía Marisol, qué es lo que está generando. O sea, ¿qué lo está generando? ¿Por qué se están dando? Hoy solamente, por ejemplo, vemos mucho acá en Guerrero, pues que hay ciertos grupos criminales que, porque sí, las personas dicen los grupos criminales, pero en realidad no sabemos qué se están dando, ¿no? O sea, hay un control sí territorial de las regiones, pero no solamente implica los territorios para pues construir como este consumo del narcotráfico, no, estamos hablando de cuerpos humanos. Entonces sí es complicado que yo en este momento yo te diera o señalara a un actor. Y a ver, no sé quién más. ¿Alguien más quería participar? Como que vi una mano, pero a lo mejor y me equivoqué, ¿no? Ok. Bueno, estos contextos que fueron pues importantes para la historia, ya lo hemos como abordado de manera general, y que no solo en México fueron o marcaron ciclos de violencia que hoy vivimos de manera pues multifacética, sino que se han vivido en otras regiones, ¿no? En toda América Latina, quizás un poco vemos el caso de México y Colombia, que son pues contextos, digamos, un poco parecidos por el tema de la democratización, de cómo la democracia pues marcó un proceso justo de proceso de violencia. O sea, para llegar a la democracia, pues tuvimos que pasar por este proceso de violencia, ¿no? Y no obstante, se han creado pues mecanismos que pues den pie o documenten lo que mencionamos de la memoria, del derecho a la memoria, como Amnistía Internacional, que pues comienzan a documentar y a denunciar que existen violencias, ¿no? Que existen diferentes formas de que se han dado pues estas transformaciones dentro de los derechos humanos. Y pues estos periodos, contextos de ciclos de violencia, pues han sido no solo oportunidad para recordar que hay un pasado, sino para recordar que también hay instituciones gubernamentales y no gubernamentales que están trabajando para esta transformación, ¿no? Marisol. Sí, me quedó me quedé pensando en lo que preguntó el compañero Eliud y es difícil culpar a alguien, es difícil decir él es el responsable, pero sin embargo, si nos vamos analizando un poquito todo lo que estamos viviendo actualmente, ya ahora sí que lo que pasó años anteriores, pues lo leemos, está documentado y todo, pero ahorita en la actualidad lo vivimos. Quienes vivimos en el estado de Guerrero, lamentablemente vemos que la violencia ha incrementado y es difícil ya salir a la calle sin sentir ese miedo, esa incertidumbre de que algo te pueda pasar. Entonces,
considero que mucho tiene que ver, sí, las autoridades, sí, el gobierno, porque a pesar de que hay leyes, a pesar de que están plasmados nuestros derechos humanos, que hay grupos colectivos que ayudan a personas que tienen que han sufrido de violencias, a pesar de que hay todos esos grupos, todo ese material, los resultados que nos da la autoridad no nos convencen. ¿Por qué? Porque actualmente no vemos resultados. Tal vez sí resuelven un caso que no es muy sonado, tal vez, pero yo como ciudadana, lo hablo como ciudadana, no veo esos resultados que nos digan, confíen en las autoridades, confíen en denunciar por lo menos para que vean que sí se hace justicia. Así sea un caso pequeño, así sea un caso grande, considero que no hay tal resultado que le den la seguridad a la ciudadanía de poder utilizar los instrumentos que nos defienden, utilizar las herramientas, ir a denunciar, no nos han no nos dan ese resultado para poder dar ese paso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues aquí en Guerrero el crimen organizado se ha desbordado y vi una nota periodística el otro día que están reclutando a estudiantes, están pues desapareciendo personas para que trabajen sí o sí para ellos. Y yo lo he vivido, lo he sabido del lugar de origen de donde soy. Han desaparecido personas que yo conocía. ¿Por qué? Porque ya se los llevaron. ¿Dónde están? No sabemos. Y así en muchos lugares. Hablo del estado de Guerrero, en muchos lugares. Y es difícil ir con la autoridad y denunciar. ¿Por qué? Porque el resultado que nos han demostrado es de que, pues, te mandan a dañar, te mandan a silenciar, vamos a decirlo así. Entonces, ahorita, ante tantas violaciones, ante tantas atrocidades que hoy en día vivimos, es difícil confiar en la autoridad. Creo que la parte importante para poder decir y alzar la voz de nuestros derechos humanos, tiene mucho que ver la autoridad, tiene mucho que ver el gobierno y escuché el conversatorio de nuestros compañeros de la primera generación, hablaban de la educación en derechos humanos. Entonces, nosotros como estudiantes ahora nos estamos preparando, hay que compartirlo con las personas que estén a nuestro alrededor, chicos, grandes, medianos, con quienes tengamos a nuestro alrededor, hay que compartir esta información. ¿Para qué? Para que cada vez las personas se vayan interesando más, que hay herramientas que nos pueden defender y así pues agarrar fuerzas y no dejarnos caer ante tanta violación que hoy en día vivimos. Gracias. Sí, bueno, miren, en la CNDH, por ejemplo, están armando este proceso de la educación con el tema, pues, de la paz. Ellos le pusieron hashtag Paz más Paz. Y justo por estos temas pues que todavía existe vacíos, ¿no? Vacíos en esta recuperación del tejido social, pues de la justicia restaurativa. Entonces, sí es complicado llegar a estos procesos. Pues, estamos hablando apenas de una mediación que no se está dando porque son procesos. Justo la memoria, pues significa eso, o sea, no olvidar, pero también marca una responsabilidad a quienes pues se les ha señalado como responsables. Y lo complicado aquí es que cuando señalamos culpables es que ellos acepten, ¿no? Que no marca pues justo
que la víctima, las víctimas lo acepten, pero marca un proceso, o sea, un proceso de, pues, que estos ciclos ya no se vuelvan a generar, ¿no? Y el objetivo, pues, con la creación de la CNDH, pues fue el tema de la rehabilitación, que pues juega ese papel del proceso de superación y transformación de las personas, ¿no? Que han estado involucradas pues en estas situaciones de violencia, pues ya sea como víctimas o como agresores. Sí, Pero hoy, maestra, pues, disculpe una pregunta. Bueno, es que fíjese que, disculpe que le interrumpa, precisamente porque en las comisiones también, si estuve yo leyendo precisamente lo que eran los antecedentes de la Comisión Nacional y que muy ciertamente estaba bajo control del Poder Ejecutivo. Y ya ve que después se le fue quitando fuerza para que, digamos, luchara por su autonomía también, porque como dicen los compañeros, las compañeras, el que ponía el puesto es el que, digamos, ¿cómo vas a atacar a tu jefe, no? Si te están poniendo, pues no lo puedes atacar porque te está subiendo al puesto. Entonces, ahí que se ha habido una transformación, precisamente. Y en el tema de la violencia, maestra, y estuve yo checando que hay violencias que sí ameritan que se remita una recomendación y hay violencias que no, se puede conciliar. Entonces, es dependiendo las situaciones en que se vaya dando, en casos que sean extremos, es lógico que no se va a dar una conciliación ahí, una mediación, porque no se puede por el daño que se ocasionó. Pero hay situaciones donde sí se pudiera reconciliar, ¿no? Y resarcir el tejido social ahí, digamos, con una mediación donde, digamos, la víctima o el ofendido o el afectado de que se le vulneraron los derechos, posiblemente nada más quiere un pago económico, ¿no? O nada más una disculpa pública. Entonces, digamos, en esos casos sí se pudiera dar una conciliación, pero hay situaciones que no. Y entonces es donde el Estado, maestra, se debe de enfocar. El Estado, digamos, enfocarse a los delitos graves, a las cuestiones graves. Ahí es donde nace la política criminal y donde también el Estado le ha apostado mucho a lo que es la política criminal, precisamente con penas más severas, con cárceles de mediana, de pequeña, mediana y máxima seguridad donde y no hay una reinserción social, donde el delincuente no se puede readaptar. Dijéramos desde nosotros, desde nuestros antecedentes, decían muchos que las cárceles son las escuelas del crimen. No hay una readaptación social. Entonces, digamos, las políticas que está dando el Estado son penas más severas, pero digamos, no disminuye la criminalidad. Y la otra situación es precisamente la de prevenir el delito, ¿sí? ¿Cómo prevenir el delito? ¿Cómo combatir el delito antes de que se genere? Como lo estaban comentando mis compañeras, de que ahora están usando a los menores para cometer delitos, porque saben que un menor no puede ser castigado como un adulto. Entonces, ahí es donde el Estado debe de prevenir el delito, de donde se debe de crear políticas para que digamos, estas políticas son específicamente en ataque a la desigualdad, a la pobreza, ¿sí? Donde se creen escuelas seguras, donde, por ejemplo, aquí tenemos el programa de mochila segura, que se revisaban las mochilas de los estudiantes, que no trajeran drogas, armas. Por ejemplo, el vecino vigilante también, donde entre los mismos vecinos se iban cuidando, pues, y todos esos programas se fueron quitando. Donde antes, yo, por ejemplo, hacía una propuesta del vecino vigilante, o entre vecinos cuidarnos, cuidar nuestro entorno social, nuestras calles, en la imagen urbana, todo eso, no se implementa. Y sí se puede. Claro que, como usted dice, la violencia es muy compleja, no podemos echarle la culpa a alguien en específico, pero también la sociedad tiene parte de culpa, porque incluso en los programas dice el gobierno, yo no puedo solo, necesito el pueblo, que también en la población participe, pero si también la población no participa por miedo,
y el gobierno no hace nada, entonces no queda uno atorado. Ahí tiene que haber participación entre la autoridad y la población también, porque no podemos estar peleados. Fíjese que en otros países está lo del policía de proximidad. El policía de proximidad antes, bueno, en otros países el policía es símbolo de respeto, ¿eh? Y aquí si ves al policía le tienes miedo. Dices, no, mejor me voy porque me vaya a pasar algo. Entonces tiene que regresar esa confianza de que el policía es para que te cuide, no para que te vaya a lastimar. Igual también como dicen las compañeras, ¿no? O sea, ¿yo para qué denuncio si al ratito me pasa algo? Y mejor no digo nada o me quedo callado y me vuelvo cómplice también. Porque hasta cierto punto tolero la violencia. Aunque no me pasó a mí, pues a mí no me pasó, pues yo no vi nada. Entonces, ¿qué pasa, maestra? Que también queda impune, los hechos quedan impunes. ¿Y qué pasa la autoridad? Si no denuncia, pues yo no puedo hacer nada también. Entonces queda en cifra negra y desafortunadamente pues queda impune, el hecho queda impune. Es cuanto, maestra, para no extenderme mucho. Gracias. Como les había comentado, entonces hay que ver cómo están funcionando estos mecanismos y cómo están operando las instituciones, el institucionalismo. ¿Qué, qué es lo que falta? Yo preguntaría. ¿Qué hace falta? O sea, ¿desde dónde estamos viendo esta parte del problema de la violencia? O sea, ¿cómo lo estamos viendo nosotros como sociedad? ¿Desde qué punto lo estamos viendo? Esto, o sea, requiere una disciplina donde todos intervengan, o sea, es un problema colectivo, ¿sí? Es un problema social que involucra, pues, a todos, pero la parte de la solidaridad, pues, sí es muy complicado, y sí, yo coincido con Marisol, el tema de la educación para estos temas hay que incluirlo, hay que difundirlo, porque es importante desde allí, desde esa parte. O sea, no todos pueden ser solidarios con el problema. O sea, lo que a ti quizás te aqueja, pues no le va a interesar a la otra persona. Entonces, hay que ver desde dónde estamos mirando el tema de la violencia. Sí, Elliot y después Itzia. Sí, dice maestra que bueno, compañero, compañera, bueno, la pregunta sería, ¿consideran que nos ha rebasado la violencia? ¿Por qué lo digo? Fíjense que vivimos en Guerrero, ¿no? Somos nacidos aquí, bueno, en mi caso yo soy nacido, ¿verdad? De Acapulco. Eh, Fíjense que no me acuerdo, a mí se me va la memoria ya la edad, pero me invitaron a la toma de protesta del presidente Alejandro Arcos ahí en Chilpancingo. Eso fue al parecer un jueves por la noche. Al otro día también se hizo oficial. Y fíjense que, pues, después vimos en la noticia que la violencia lo había alcanzado, ¿verdad? Y digo, bueno, ya pasó, ¿no? Como noticia, sin darle la importancia que es necesario, ¿verdad? Pero ya pues me regreso, fíjense, aquí a Tecpan, y hace, no sé si menos de un mes, hubo un evento bien grande en Tecpan de Galeana, en el cual toda la región estaba como, ¿cómo les diré? Dijera la compañera, como ciudadano, uno dice, bueno, toda la región estaba espantada, ¿no? Y dice, bueno, ok, eso pasó en Tecpan, Costa Grande, ¿no? Y yo me vengo aquí, yo me vivo en Acapulco, fíjense las cosas, y ayer, justo ayer los noticieros dicen que estamos en alerta roja, no sé si alguno ha visto el noticiero, dicen que estamos Acapulco en alerta roja, son las alertas, no sé qué abarca la alerta, ¿verdad? En su magnitud, pero yo les preguntaría, ¿creen que nos haya rebasado la violencia aquí en Guerrero? ¿O solo son cuestionamientos que nos hacemos o buscamos asuntos donde no hay? O quizás somos muy exagerados, pero al menos en el caso de la educación, yo les pregunto a ustedes de manera formal y respetuosa, ¿cómo ayuda la educación a nosotros como aprendientes de los derechos humanos a sobrellevar todo esto?
a, a familiarizarnos y solidarizarnos con las personas que están sufriendo o que han padecido uno o parte de estos asuntos que ha dañado a nuestra, como ustedes le llaman, a nuestro tejido social, a nuestra comunidad, porque igual la gente tiene que comer y tiene que salir a comer, la gente tiene que ir a hacer sus necesidades básicas, comprar, salir a las escuelas. No podemos quedarnos ahí con el miedo a que, ay, ¿qué me va a pasar? O sea, tenemos que vivir, ¿no? Vivimos, la gente vive, es un ser humano. Pero, ¿consideran ustedes que nos ha rebasado la violencia en Guerrero, sin irnos más lejos, sin mencionar otro? Porque para donde yo quiera que le dé, hay violencia grande. Si voy para Tecpa, no, hombre, te puedo platicar. Si voy para Chilpo, te puedo platicar. Si me quedo aquí en Acapulco, te puedo platicar. ¿Hay algún lugar que ustedes consideran en el cual no pasa nada? Pues mira, es que la violencia es un tema que abarca muchos otros problemas, o sea, tanto económicos, sociales, o sea, no es solamente las agresiones físicas o los daños, ¿no? Colaterales que existen, sino pues abarca todo. Y cuando hablamos de tejido social, no solo estamos hablando de individuos que ya no se hablan. O sea, estamos hablando de ideologías, de religiones, de racismo, o estamos hablando de otros temas, ¿no? O sea, no solamente hablar de violencia, o estamos hablando pues de estas agresiones, de los conflictos, de las guerras, del crimen organizado. No, hay mucho más allá de lo que hoy están ustedes estudiando, que son las violencias y los derechos, y cómo esto se relaciona. Porque en sí, esto también es una búsqueda. O sea, estamos buscando cómo se relacionan estas violencias con los derechos humanos. O sea, estamos aprendiendo, pues. ¿Hay una relación? ¿Ustedes creen que hay una relación? Ahora, con esto que hemos ya leído, de todo el material que tienen y lo que han escuchado, y tú, Eli, puedes buscar y reflexionar, ¿a ti te afecta, la violencia? ¿De qué manera? O sea, si no colectivo, individual, ¿cómo te afecta a ti? ¿No? Y justo es el problema de la solidaridad, de pensarlo de manera colectiva, que sí, no te afecta a ti, pero le afecta a tu alrededor, a quien está pues compartiendo o conviviendo contigo. Esto ya no nos, pues, porque ya no nos hace, personas productivas, ya no nos hace personas tolerantes, ¿no? Este tema, o sea, no solo involucra miedos y temores, sino vacíos de poblaciones. Tú lo ves aquí en Acapulco, hay muchas estructuras vacías. ¿Por qué se está dando eso? ¿Se deberá solamente a los ciclones, a los huracanes? No, claro que no. Hay mucho más allá. Hay mucho, mucho que analizar, mucho que reflexionar. Itzia. Buenas noches. Pues yo considero que es lo primordial sería desde educación primaria que se empiecen a hacer a los niños en alguna materia especial, igual de derechos humanos o algo, que sepan que son, tienen ellos sus derechos humanos y sepan identificar en el momento en que estén siendo víctimas de algún tipo de violencia, por mínima que sea. O sea, yo creo que desde ahí, desde empezar a visibilizar las violencias, aunque sean mínimas, desde ahí, porque si no se empieza a normalizar y también dejar de ser, o sea, dejar de ver lo que le pasa a los de al lado, ¿no? Porque la mayoría actuamos, decimos, bueno, es que no me voy a meter para no tener problemas. Entonces, desde ahí también estamos permitiendo que sigan sucediendo esas cosas. Debemos también de conocer a las instituciones o dependencias a donde se puede hacer denuncia anónima, no sé, algún tipo de mecanismo que se pueda estar brindando, incluso haciendo difusiones con las personas que uno tiene cercanas
y desde ahí empezar a lo mejor con una semillita a que empiecen a identificar las violencias, a tener los valores, como decía Milton, regresar a los valores de antes, a saber que en los TikToks, en el Instagram, en todo lo que se ve ahora, pues no todo es verdad y que existen violencias, a lo mejor allí enmascaradas, ¿no? Pues, de tipo de acoso, de abuso, todo ese tipo. Entonces, o incluso hacer normal que estén consumiendo drogas, los vapes, todo eso. Está haciéndose como muy normal y ahorita la adolescencia y todas las juventudes pues no lo están identificando como algo que pueda tener consecuencias en la sociedad. Entonces, pues para mí sí es muy importante desde la educación. Pienso que es un gran paso desde allí, porque si no, no vamos a tener avance, no vamos a poder identificar ni tener conocimiento de los derechos e identificar las violencias. Gracias. Marisol. Ok, algo rápido. Sí, yo creo que cualquier tipo de violencia, ya sea psicológica, física, verbal, del crimen organizado, cualquier tipo de violencia se debe de denunciar, se debe de decir. Por ejemplo, la educación en derechos humanos es súper importante, aunque sean niños. Desde niños se les enseña a decir no. Se les enseña en la escuela a decir no, sus partes íntimas, hasta dónde las personas pueden tocar a un niño o quiénes, si es mamá, si es papá, si es tío, tía. Se les empieza a enseñar desde ahí, pero creo que no es suficiente. Creo que es abarcar más en cuanto a los derechos humanos, ya que los derechos humanos los tenemos todos desde que nacemos y desde pequeños es importante que los conozcan, que los conozcan. ¿Y por qué? Considero me cuento yo también porque antes de estudiar esta licenciatura desconocía barbaridad de información y conocer estos derechos humanos a profundidad nos da herramientas. Considero que nos da confianza y fortaleza a buscar las personas pertinentes, en este caso algún abogado para buscar una asesoría. Si sufrí de algún tipo de violencia, buscar asesoría de qué puedo hacer, cómo hacer un procedimiento para denunciar, sentirme pues acompañada y no sola, no sola, saber que tengo mis derechos y saber que tengo herramientas e instrumentos que me pueden ayudar a ganar pues vaya, un juicio, hasta donde se llegue por denunciar cierto tipo de violencia. Entonces, es importante conocer, es importante leer y qué mejor hacerlo desde niños. Sí, Esto. es muy, lo que comparten es muy interesante porque, miren, todavía creo que lo vivimos. Hoy, antes hablamos de una materia sobre ética, pero hoy pues ya no estamos hablando, o sea, ya los niños justo crecen pues con otros temas, otros ideales, otras perspectivas de lo que es la vida, la cotidianidad, ¿no? Entonces, la educación en este tema de pues los derechos humanos y eh, la prevención de la violencia, pues es importante porque no solo abarca justo el tema de la prevención, sino reducir estos ciclos de violencia, que no se va a terminar de un momento para otro, porque pues existe un pasado, una memoria, entonces existen víctimas todavía indirectas o directas, ¿no? Entonces hablamos y retomando lo que decía Eli, o sea, no es que la violencia nos haya rebasado, está presente, ¿sí? Y lo vemos en todo, en todos lados. O sea, por acá Itzia mencionaba el tema de las redes sociales. O sea, tú abres tus redes sociales y lo primero que ves
son temas que van relacionados con la violencia. ¿Quieres escuchar la radio? ¿Quieres escuchar, o sea, ves algo, un tema de seguridad? O sea, ya no estás hablando de temas de construcción de paz, de la cultura, sino temas referenciados a ciclos de violencia, a episodios que de la cotidianidad, pues, están marcando estos temas y lo que decía Milton, ¿no? Estas canciones, ¿no? Que invitan, o como lo vimos en el tema de Ruanda, como el papel de los medios de comunicación, pues fue el mediador el que impulsó a que se dieran estos conflictos, ¿no? Involucrar a personas que quizás no conocían estos hechos, estos eventos, pero los incitó a, ¿no? Entonces, está presente la violencia. ¿Cómo podemos romper estos ciclos? Pues hay que analizar eh, este tema de múltiples violencias, porque no es solo una. Quizás desde nuestro propio entendimiento, desde nuestra propia postura, podemos colaborar, porque no todas las regiones son iguales y los contextos son también iguales, pero sí hay que involucrarnos. Es importante. Ustedes como estudiantes de derechos, o sea, pueden hacer un cambio importante porque pues son más conocedores y sobre todo ustedes pues ya tienen más práctica que yo, ¿no? Yo desde la academia lo miro, pues sí, hay episodios, hay una historia, hay un contexto y puedo clasificarlo, pero ustedes lo viven, ¿no? No son ajenos, nadie es ajeno, aislado a estos temas. Entonces, es importante que construyamos esta parte de la colectividad y nos solidaricemos con esos temas. O sea, desde nuestro reflexión hay que ya involucrarnos a que sí está pasando, a que sí hay y se han marcado estos retrocesos, ¿no? A que tengamos una vida segura, tranquila y libre. Entonces, bueno, para terminar, solamente con estas reflexiones, ¿desde dónde estamos mirando estos procesos de violencia? ¿Cómo están operando estas instituciones? Y les preguntaría, para cerrar, ¿qué necesita estos procesos para combatir? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita? ¿Cómo vamos a funcionar nosotros para que estos, pues, procesos se cierren? O sea, ¿cómo vamos nosotros a incluirnos dentro de estas transformaciones y romper estos ciclos? Que va a ser algo complicado, pero ¿cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo podemos modificar? ¿O qué podemos modificar? ¿Y qué hace falta quizás al Estado, a estas estructuras, a estos programas? Porque sí existen, o sea, sí existen autoridades, instituciones, pero también hay que ver, pues, cómo las están generando, ¿no? Y a quién se las están dando, porque, pues, no a todos nos llegan esos programas. Yo, por ejemplo, eso del programa de Mochila Segura sí lo escuché, pero la verdad es que nunca he analizado cómo es que estuvo y cómo es que terminó. Y justo por esto, porque no estamos leyendo, porque no estamos involucrados en esos temas, que ese es otro tema, ¿no? Pero sí, entonces, queremos cambiar algo, pues hay que meternos, hay que ponernos a decir, bueno, ya está esto, pues hay que hacer que funcione, porque pues los programas están, pero hay que hacer que funcionen. Nosotros como sociedad, porque es para nosotros, hay que hacer que funcione. Alguien había alzado Sí, la mano. sí, maestra, disculpe, fíjese que estaba viendo el material y que ya lo había visto en algunas clases de rescate a los espacios públicos también, porque dicen, están abandonados y por ejemplo yo aquí he visto en Chilpancingo que se rescataron, que hubo varios espacios que se mejoraron mucho, pero digamos con la delincuencia casi la gente ya no sale, como que se están perdiendo. Entonces hay que rescatar los espacios públicos, nosotros como sociedad, no tirar la basura en la calle,
que las calles se vean limpias, por ejemplo, ¿no? Porque dice que un parque sucio, contaminado, sin alumbrado, es un espacio que le estás dejando a la delincuencia. Entonces ya no se aprovecha, ya el ciudadano ya no va a divertirse, ya no sale. Entonces, lo vi en el material y lo quise retomar ahorita. Y también para comentarle precisamente de las alternativas que nosotros tenemos, está precisamente, vi en el temario los puntos que precisamente están aquí, la Construcción Nacional por la Paz y la Seguridad 2018-2024, donde habla de los 8 puntos, los 8 ejes, por ejemplo, la corrupción y reactivar la procuración de justicia, porque ahí nos están dando a conocer que nuestras fiscalías, nuestra PGR, pues no, la gente no tiene confianza. El garantizar el empleo, la educación y la salud, esos son 3 ejes muy importantes para la prevención del delito, porque si no hay empleo, es lógico que la gente va a empezar a andar en ocio, y el ocio dice el dicho que es un mal consejero, ¿no? Dice el peor enemigo es el ocio, porque la gente empieza a tener índices elevados de pobreza. Y la otra, la salud también, y la educación que hablaban mis compañeras, que se debe de implementar a programas para que se den, digamos, haya áreas especiales en derechos humanos en todas las escuelas, maestras. Imagina cómo se le daría esa importancia a los derechos humanos, que en todas las escuelas hubiera un visitador de ahí mismo, de los comités de padres de familia, sin necesidad de estarle pagando a alguien, que se involucre los padres en las escuelas para que estén al pendiente de sus hijos también. Y de esa medida también la sociedad esté al pendiente de las autoridades de educación para que se mejoren, para que se hagan programas y no se estén pensando en que tenga uno que tener recursos para que se lleven a cabo, ¿verdad? Porque a veces el gobierno también, hay recursos, cambian de gobierno y se vuelve a quitar ese programa y se pierde el avance que se tenía. Son infinidad de cosas que sí se puede hacer, maestra, pero Pero ¿por también, qué crees que no funcionan? O sea, ¿por qué crees que no están, miren, o sea, maestra, ¿por en la qué crees ley está, que planea? Porque todos los sí, gobiernos sí justo hacen un plan integral, involucran ciertas cosas, pero ¿por qué crees que ya no siguen funcionando, operando estos programas? ¿A qué miren, se debe? maestra, yo lo veo así, maestra. A veces muchos, yo siento que muchos políticos lo generan por traer precisamente votos, por generar votos, por llevarlo a sus campañas electorales. Y digamos, termina el periodo y se olvidan. Únicamente a veces lo manejan en su propaganda electoral, pero no, digamos, no le dan continuidad porque llega otro, igual mete sus programas y quita los que ya estaban. Entonces, digamos, no le hay una secuencia, y también nosotros como sociedad nos dejamos llevar mucho digamos, por la política, porque, ay, pues sí, pero no vemos atrás el fondo que tiene. Y eso lo digo también con nuestras autoridades, maestra, porque a veces las autoridades que se nos ponen, a veces no son las indicadas también. Hay que ser realista. A veces no tienen el perfil académico y están ocupando puestos que no deberían de ocupar, que deberían de darlo a conocer qué perfil tiene académico, qué desempeño han tenido. Y nosotros ir viendo qué funcionario realmente darle esa confianza para que siga en el poder. Digo, se puede, maestra. Desafortunadamente le digo, no lo hacemos, porque nos vamos nada más porque, ay, porque me avisó mi amiguito y ya, sin mencionar partido político, maestra, pero sí se puede, y nosotros exigirle, ir al Congreso, se puede hacer la petición como sociedad civil. Como ciudadano es difícil porque no estás, dice uno, está uno solo en el mundo, pero como sociedad civil sí podemos hacer algo como sociedad civil para que también impulsemos y le digamos al Congreso que genere leyes acorde a las necesidades actuales que estamos viviendo en el país. Y porque a veces hay leyes que ni siquiera o ya están ahí y no se aplican. Entonces, digamos en letra muerta. ¿Es cuánto, maestra? Gracias.
Sí, fíjense que acá les había mencionado que hay un programa, nosotros le llamamos Bonavi, y justo hicimos una prueba piloto acá en la colonia Zapata de Acapulco para estos temas de la reconstrucción del tejido social, porque pues sabemos que acá, cuando buscas tú las colonias más peligrosas de Acapulco, o sea, rápido la colonia Ciudad de Renacimiento o Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, este, pues ahora lo transformamos en un programa, ya no solamente es una prueba piloto, sino que queremos que vaya más allá, ¿no? Para involucrar otras colonias, porque pues no es la única que tiene como estos procesos de violencia. Y entonces hoy se está trabajando pues con el secretario de Turismo porque decíamos que la violencia no solamente pues implica una parte de la sociedad o un tema específico, sino que abarca temas de esta estructura económica, ¿no? Y entonces, nos decían o nos recomendaban justo el tema de la participación ciudadana, que se armara un colectivo, porque es importante que los ciudadanos pues participen dentro de estos programas, que se involucren, porque quienes viven allí, pues nosotros como académicos decimos, bueno, es un territorio que requiere atención, pero no estamos viviendo, no somos los ciudadanos de esa que viven a diario, ¿no? Esos temas de violencia, que están más de cerca con los actores. Entonces es importante la colectividad. Volvemos a lo mismo, es un problema social que requiere lo colectivo, la involucración, no solamente del Estado, de los actores que están ahí, de las instituciones, sino de los académicos, de todos, ¿sale? De nosotros como sociedad. Yolsi y después Itzia. Eh, bueno, yo creo que nos haría falta a nosotros saber, para detener la violencia creo que es más apropiarnos de lo que está pasando, de realmente el saber que justo si hay desaparecidos es de todos los desaparecidos, que si hay infancias maltratadas, que todos estemos involucrados. Creo que falta que toda la sociedad se involucre en todas las problemáticas para no repetir los procesos. Esa parte de la no repetición es súper importante. ¿Y qué es lo que le debemos quitar a los políticos? ¿Qué es lo que le debemos quitar al gobierno? El poder absoluto, el decir, el saber que el gobierno es temeroso a alguien. Si el poder y el gobierno no tiene miedo a sanciones, no tiene miedo a represalias, no tiene miedo a castigo económico, creo que va a seguir repitiendo las vulnerabilidades que está haciendo. Sí nos falta mucho como sociedad. La construcción de paz creo que empieza desde el hogar y se permea en toda la sociedad, en todas las estructuras sociales. Eso sí me queda claro, pero también al mismo tiempo, maestra, yo creo, considero que esto va a ser un ciclo como de nunca acabar si nos hacemos ajenos a la problemática. Puede haber muchas formas de tratar de reparar, porque no se repara al 100%. La justicia es muy relativa, es muy ambigua, cada quien la vive y la ejerce como necesita, las reparaciones iguales, pero lo que sí es que si no logramos hacer ver a la sociedad que la afectación y la vulnerabilidad de cualquier persona es la vulnerabilidad completa de todo el sector social, no vamos a poder avanzar más allá. Creo que en el momento que nosotros empezamos a generar procesos de construcción, no solamente los generamos en los sistemas más vulnerables que pensamos que son violentos, sino
en las personas que realmente se necesitan, personas en condición de calles, adultos mayores, infancias en abandono, toda esta parte. Entonces, hay programas, sí hay programas, pero ¿qué pasa? Que la ambición y el poder y la soberbia llegan a eso. Cuando tú quieres ayudar es por mejorar, no por controlar. Entonces no es ayuda. Yo lo veo en los programas de las becas, nos meten a un WhatsApp donde nos acarrean, nos quieren llevar, involucrar y todo esto a ciertos eventos programados nada más por el gobierno. Como quien dice, ellos pagan, subsidian con estas personas otros programas y a los cuales dicen, claro que hay rentabilidad y sustento en los programas sociales, pero va más allá de la participación, es establecer lineamientos para que perduren y sanen, no nada más establecer lineamientos para disimular. Creo que yo ahí, ese es mi pensar, mi sentir, no podemos avanzar como sociedad si realmente solamente queremos el obtener ganancias propias y no el verlas en cada uno. Cuando dejamos el egoísmo de decir quiero tener y empezamos a ser equitativos y parejos con cada sector de la sociedad y población, creo que eso es lo que para mí se necesitaría para tratar de evadir y evitar la violencia, más que el reparar. El reparar es muy complejo, pero bueno, gracias. Sí, y bueno, el tema del poder sí es un tema muy pues abstracto, que sí marca pues estas desigualdades, ciertas condiciones en que pues siempre las víctimas este, pues son quienes están en condiciones precarias, marginales, ¿no? Entonces, y justo pues hoy los grupos criminales pues es lo que se disputan y ya no solo son grupos criminales, sino la colusión del propio Estado, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no podemos tener un avance si no se dan las condiciones y si el Estado mismo, quienes nos debieran pues dar esta protección, pues nos están condicionando a no generarnos pues estas garantías que tenemos, ¿no? Como pues personas de derechos, dentro de una soberanía que pues está consolidada y que pues merece tener seguridad, ¿no? Itzia. Gracias, voy a ser concreta para no entretener. Yo pienso que sí está, bueno, a pesar de que somos optimistas, pues estamos en un panorama complicado porque simplemente si mencionamos que las autoridades, pues la mayoría no están por capacidades o por conocimientos o porque el perfil encaje en el trabajo o en el puesto que se asigna. Todos sabemos que en el gobierno pues es por amistades o porque apoyaron en las campañas de los políticos que quedaron ahora. Entonces, pues yo visualizo demasiado así como hasta triste el panorama simplemente por la reforma del Poder Judicial. Cuando dentro del Poder Judicial se hacía carrera y no cualquiera entraba ni permanecía, pues ahora resulta que, pues cómo van a ser elegidos, ¿no? Y ya la noticia, por ejemplo, de una diputada que ya le decía a sus amistades, regístrate y mándame el folio para mandarlo hasta allá arriba, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a parar ahora, así como dice la canción? ¿Hasta dónde vamos a llegar para que podamos tener alguna reestructura que que nos genere lo que todos buscamos, ¿no? Vivir en paz, tener derechos plenos, seguridad, salud, accesibilidad a todos los derechos que por ser personas los tenemos. Entonces, pues sí, yo lo veo, tenemos fe, pero creo que sí va a ser un proceso largo.
Muchas gracias. Pues mientras tengamos fe, podemos cambiar y transformar. O sea, lo importante es que estemos dentro de estos cambios. Si no estamos dentro de esto, entonces estamos también dando un proceso para atrás, ¿no? Y bueno, con esto, justo quisiera concluir con lo que dice Fuentes Romero. Pues a pesar de que pues la violencia no es un fenómeno aislado, sino un problema social, pues requiere este enfoque integral y que no puede ser quizás resuelto pues solamente con estas fuerzas policíacas o dar castigos más severos, ¿no? Sino es importante que para resolverla pues es necesario un cambio de las políticas públicas que apunten tanto a la prevención de la violencia como a esta rehabilitación, ¿no? De las personas afectadas y que garanticen pues siempre los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos. O sea, es importante que estemos dentro de estos cambios, ¿sí? Y hay que ser positivos de que sí, quizás no vamos a cambiar todo de un día para otro, pero podemos ser transformadores. Y hay que ver, hay que tener siempre presente pues a los colectivos, a los movimientos que están siempre haciendo, involucrándose en estos cambios, ¿no? De buscar la justicia. Y bueno, mi respeto para quienes están, para Yolsin, que pues está ahí. He visto que ustedes pues están más incluidos dentro de estas prácticas y la verdad es un esfuerzo quizás cansado y emocional, pero pues es parte de, y yo no se los, más que nada, pues les envío todas mis energías y fuerzas, pero sí, podemos cambiar, podemos ser transformadores y ustedes son los vivos ejemplos, ¿no? Sí, maestra, disculpe la interrupción. Fíjese que nada más para comentarle que está la Ley General de Atención del Delito, que es de precisamente prevenir los delitos. Y no la conocemos y ya tiene años que se publicó, es una ley general que habla precisamente de cómo prevenir los delitos y cómo mejorar también. Desafortunadamente muchos no la conocemos, ¿eh? Y sí se acopla al material que también vimos ahorita en clase, maestra, nada más para que tengan conocimiento. Y pues también, como dice usted, maestra, se imagina yo, cuando me di cuenta que había licenciatura en Derechos Humanos, yo dije, no, pues, sin dudarlo, maestra, y como dice usted, nosotros somos el ejemplo de que sí se puede hacer ese cambio, maestra. Y ya está la licenciatura, gracias a Dios. Y mire, somos la tercera generación y yo creo que somos la semilla de otras generaciones que vienen atrás también y empujando fuerte para que se den esos espacios, esas luchas, de que se mejoren también como servidores públicos, porque digamos nosotros podemos incluso ya posteriormente hasta dar conferencias, ¿verdad? También ir a las escuelas, no quedarnos callados también y promover los derechos humanos. Claro que poniendo nuestro granito de arena, ¿verdad? No vamos a cambiarlo de la noche a la mañana porque es difícil, ¿verdad? Son vicios que ya vienen de años, de muchísimos años, pero sí se puede, maestra, y con esto me quedo, agradecerle por su valioso apoyo, maestra, y lejos de la calificación, yo me llevo una satisfacción porque conocer a mis compañeras y compañeros y a usted, maestra, de que conozco nueva gente que igual que yo está interesada también por querer mejorar y querer aprender. Lejos de la calificación, maestra, para mí me llevo sus felicitaciones, sus conocimientos y de mis compañeras y compañeros también. Y para mí no es tiempo perdido, ¿eh? Yo dejo todo por estar aquí, a pesar de que también tengo el tiempo muy limitado, igual que mis compañeros y compañeras, pero sí, digo, no, pues hay que aprovecharlo y aquí estamos a la orden. Muchas gracias.
No, pues yo soy la agradecida porque pues también es un reto para mí. Yo soy politóloga y mírenme aquí, debiera estar yo en un cargo político. No, pero estoy dando clases. Nada, es cierto. Pues yo agradecida con ustedes. Son ustedes los que me enseñan a mí, son los expertos aquí. Yo la verdad también no soy experta en el tema de derechos humanos. He trabajado sí con temas más de violencia. Esta es mi línea de investigación. Trabajo con temas pues de desaparecidos, desplazamiento y pues yo ahí estoy. Es como la parte más fuerte y este ha sido un reto para todos, creo, porque son temas pues requieren más profundidad y no solamente ver la parte de la historia, que es importante, porque pues hay, han cambiado, se han ido multiplicando estas modalidades, formas, y pues todo apunta a que pareciera que no termina, pero seamos positivos y que esto pues no solo sea un aprendizaje, sino que lo llevemos a la práctica. O sea, definitivamente que el conocimiento no se quede aquí, sino hay que, como dijo Marisol, hay que ir educando. eh, y desde la parte, pues de nuestro campo de estudio, de donde estemos, hay que hacerlo, es urgente, sí. Y pues bueno, vi caras nuevas y eso me da mucho gusto. Me disculpo también por los cambios estos de horario, pero la verdad es que he estado como complicada también cerrando temas de mi doctorado y un poco pues metida en otras cosas porque a mí me gusta estar metida en todo, menos en lo que debo, pero pues me da mucho gusto. Espero que también pues se lleven algo bueno y espero verles más adelante. Y cualquier pues cosilla, por ahí estoy, Maestra, que no se le olvide la foto. así sí es cierto. Gracias. Bueno, pónganse guapos porque es la última. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero pues que les vaya muy bonito estas vacaciones. Disfruten a sus familias y apapáchense mucho, cuídense mucho. Y bueno, por acá se les quiere. Les mando muchos abrazos y bueno, que la pasen bien, ¿vale? Muchas Gracias, gracias gracias. por todo. Gracias, maestra. Bonita noche. Igualmente a Gracias. todos. Hasta luego. Adiós.